Apreciado, querido y reverendo profesor Robinson Ferreira, Enrique de la O. Por ahí dicen, profesor, que nosotros estamos en las manos de un sacerdote de Satanás. ¿Usted qué dice, profesor? Primer punto ese, respóndanos. Segundo punto, profesor, que ya estoy en capacidad de filosofar y de hablar literofilosóficamente acerca de los temas. Y por eso yo, el curvelo que acabé de entrar hace poco y he aprendido lo que no he aprendido en mucho tiempo, en poco tiempo con usted, profesor, puedo literofilosofar ya. Y decirle, profesor, que quedaron puntos sueltos. Usted habló de Oriente, de un oriental, pero no dijo quién. Y que llegan a Mesopotamia. Y profesor, ese es otro punto más. Y el tercero quiero, profesor, que nos lo explique esa incógnita y no lo repita, profesor, para poder nosotros decirles en la esquina a esas señoras que andan hablando que usted es un sacerdote del demonio, apreciado Curvelo. Jamás te deje poner rótulo, ni pienses y digas, si quieres ser un buen literofilósofo, como yo inventé esa materia, te digo que la primera esencia es que no ande tu vida según lo que piensan los demás, dicen los demás, crean los demás. Ni hables nunca porque lo que quieren los demás que tú hables, ni actúes ni andes porque los demás quieren que tú andes así y asado. Por lo tanto, dile a esa señora que o su esposo, que es el que está diciendo también, ¿verdad? Sí. Me hace el favor y me lo investiga. Bueno, profesor, me vas a investigar quiénes son, si pertenecen al grupo religioso, dónde van y esas cuestiones, no para asesinarlo, porque el profesor Ferreira no mata ni una mosca, ni jamás en la vida ha escrito un verso o una palabra literaria bajo los efectos de ninguna sustancia psicoactiva, jamás. Porque a diferencia de Ernest Hemingway, el del Viejo y el Mar, se emborrachaba para escribir, y muchos escritores colombianos y extranjeros se drogan para escribir. Yo jamás lo pude hacer. Se me queda la mano pegada en el papel y me quedo como un idiota ido, y todos mis actos y palabras y pensamientos siempre han sido en sano juicio y solamente utilizando agua o tinto, que algunos dicen que también tiene cafeína y que por lo tanto también te produce ciertas cuestiones. Por lo tanto, no, profesor, ella fue, según lo que dice Mateo, y usted nos ha explicado, profesor, Mateo 24:14, él habla ahí de la palabra testimonio, y ya han dado muchos testimonios, y él fue el brujo Curucucu. El brujo Curucucu, que tuvo fama, que llegaban carros de la mujer de la alta sociedad, le leía el tabaco y les hacía, y hoy la anda con su, y hoy en día es más grande que Jesucristo. Dice que ya está en capacidad de ir al cementerio Calancala y decirle a una tumba, levántate y anda porque yo me sé 5 versículos de la Biblia. Es cierto, sí. Bueno, entonces no, menos le pare bola a Curvelo. Siéntate, Curvelo, para responderte. Como estamos en el tema que yo consideraría hoy A2 de la reforma agraria, vamos a interesarnos en esto, que es de mucha más importante que un comentario de un brujo que ahora se sabe 10 versículos bíblicos. Yo le estoy enseñando a dominar todo esto. Y la otra respuesta que tengo para la pregunta, que yo me quedé corto cuando dije el oriental que llegó a Mesopotamia. Ese oriental se llamó Job, y el libro de Job pertenece a los libros poéticos y de poesía dramática, que no lo escribió Job, sino lo escribió Moisés cuando estuvo en Madián, después de jugar 40 años. Bueno, ese oriental, cuando no existía digamos nada todavía de ninguna escritura hechas en sí, como están hoy, que vamos a la esquina y compramos la Biblia en el mercado de grano, en la otra. Ese oriental, huevo, y según su rasgo, si no era japonés, si no era del Corea del Norte, si no era de la China, no era de ninguna parte, porque
israelita no era, ni siquiera pertenecía a los ammoneos, donde proviene Herodes y esa gente, ni siquiera de los amonitas, ni de los edomitas, ni ninguno de esos. Era oriental y se sitúan ahí entre Ur y Uz de los caldeos, también de donde viene Abraham. Por lo tanto, ahí tienes esa respuesta y defiéndase así en la calle. Ahora nos interesa la cuestión agraria y vimos que viene una hueste que viene con ovejas que se trasquilan y en símbolo de esas ovejas nacen la libra de esterlina, nace el dinero de que están en el mundo, que se conocen como dinero, divisas o valores económicos, que son hechos con la telita de Abraham, como le dije en una clase. Y bueno, eso ha traído ciertas cuestiones ya de macro y microeconomía. Pero ver la tierra. Partimos de que había un Caín que solamente podía hacer eso: labrar la tierra, recoger los frutos y ofrecérselo a un Dios. Por lo tanto, hay dos economías aquí: la economía ganadera, esa gente que tiene ganado, y los agricultores que no tienen tierra, y que en el feudalismo se le entregaban todas esas tierras al rey, y el rey tenía feudos y tenía siervos y todo, y hoy en día son nuestros campesinos que en la cuestión colonialista española e inglesa, sus tierras y todos los que habitaban aquí pasaron a servirles y a ser asesinados hasta si los miraban a los ojos, porque hasta allí había llegado la infamia humana. Y ahora se lucha por un pedacito de tierra y todavía a los poderosos les parece que están en el poder y poderosos de hace tanto tiempo que es una ofensa pedir un pedacito de tierra para sembrar yuca o maíz, porque seguramente ahí tendría las manos Caín. Bueno, vamos a entrar entonces a la cuestión colombiana. Estamos diciendo que para analizar a un hombre, para yo analizarlo usted analizarme a mí, analizar el medio que nos rodea, analizar nuestra comunidad, el barrio, San Felipe, el Valle, Los Pinos, La Magdalena, Las Palmas, Rebolo, la zona negra, la zona franca, cualquier comunidad obrera, trabajadora o vagos, como se vagaba mucho en las orillas del Mar Rojo, pues no había nada que hacer, todo el mundo acostado y haciendo hijos, proliferándose, y todas esas cuestiones había que solucionar esos problemas, pero en esa época no se podía estudiar sociología, que es el tratado y estudio de la sociedad, por lo tanto no había ni una sociología ni mucho menos un derecho, hasta que nace la primera forma de derecho para ese pueblo llamado ley, y es cuando surge la ley de Dios. Y esa comunidad empieza ya a andar en una forma más organizada y se levantan sacerdotes, y hasta el punto que llegan jueces, llegan reyes, hasta el día de hoy, que existe una libertad, una organización, un pedazo de tierra después de tanta lucha, y que existe un Estado, que muchos dicen sionista, otros dicen sencillamente la nación de Israel, con dos capitales, una al norte, una al sur, y que es un pueblo que de una u otra forma casi todos los seres humanos, todos, yo por ejemplo los quiero mucho, los queremos mucho, porque también sufrieron y lucharon por un pedazo de tierra, por tener un hogar, por tener un techo, pero las economías, las macroeconomías de que les hablé anteriormente y las microeconomías nos dicen otra cosa. Entonces la reforma agraria en Colombia, de ella han hablado muchos hombres y han escrito libros, se han escrito muchos libros que nosotros podemos entender como bibliografía. Y de esos libros podemos mencionar a grandes hombres, escritores, como por ejemplo el que hizo Palenque, el primer libro, el primer pueblo o la primera comunidad o los primeros esclavos que conocieron la libertad al huir hacia los montes y crearon su palenque. Una palabra palenque que no es de los palenqueros, porque nacen en Palenque, porque muchos palenqueros han nacido aquí en Barranquilla y son barranquilleros, pero van cada ratico allá. Esa palabra pertenece y se escucha mucho en México, que es donde pelean los gallos. Entonces, es el ring de los rayos, un palenque, y ahí va gente a verlo. Entonces no confundamos a veces las palabras, por eso es muy importante que aprendan la gramática para que estudien mejor la Biblia y la entiendan bastante. Ese Mateo 24:14 habla de testimonio, y dígale así que
El único testimonio mío es que jamás he podido escribir un verso bajo el efecto de nada, solamente agua y tinto. Por lo tanto, no sé si todavía lleva su matica de matimbá y de curucucuca para quitar cánceres y demonios y todas esas cuestiones en su iglesita. Pero yo no me interesa la iglesita. Ahora, por lo tanto, estamos hablando de que la sociología estudia la sociedad y es la sociología la que estudia al hombre como ser comunitario de cualquier barrio, de cualquier sociedad, de cualquier comunidad y como producto de una sociedad determinada que nace en determinado momento histórico, lucha en determinado momento histórico, encuentra los diferentes problemas históricos en su comunidad y muere, porque esa es nuestra misión, nacer, morir, hasta que alguien llegue y cree una inyección que nos convierta como el conde Saint Germain, o nos convierta como un gnóstico que cada tantos años vuelve a nacer. Algunos nos dicen que en el pasado fueron la Virgen María, pero yo me encuentro a 10, 20 y a todos que le pregunto, todos fueron la Virgen María en el pasado, ¿sabes cuántas Virgen María hubieron? Totalmente que estas cuestiones de religiones y de sectas y de cuestiones nos tienen verdaderamente locos. No el profesor Robinson, yo le estoy aclarando y enseñando eso. Sí, profesor, usted siempre, eso es lo que nos gusta de usted, profesor. Bueno, dígale así a ese brujo que la sociología es estudiada por muchos hombres que dominan la historia y que se basan y analizan las correctas caracterizaciones de la sociedad colombiana y exigen tener siempre presente la evolución de la forma de producción en el campo y el desenvolvimiento de las luchas agrarias. Ojo, eso es lo que pelean algunos alzados en armas. Y el campesino en sí, que es el que levanta las armas para esta cuestión, y un pueblo y un Estado que tiene que mediar en todas esas cuestiones, y para eso un pueblo lo coloca, y los campesinos también colocan votos para que un presidente o alguien que está en el Estado con sus diferentes ramas, como le hablé en la clase pasada, y su diferente constitución del momento, y las que se pueden hacer y las que pueden vendrá y las que fueron, siempre el Estado tiene una misión de tratar de mediar entre esas cosas, y por eso se habla del Estado y la revolución, por eso se habla del Estado y las transformaciones agrarias, o las reformas, o los cambios radicales, o la tierra para quien la trabaja. Y también estas cuestiones nos dice que aquí ya cuando hablamos de agrario, estamos viviendo igual que Caín, la cuestión del campo, que es el que sirve para sembrar, y también le sirve al ganado para hollar la hierba, que fue hecha antes de que se hiciera el hombre, porque Dios hizo primero la hierba según la literatura judía y según las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, se efectúan aquí muchos documentos que han recorrido la historia colombiana para este problema, incluyendo eso de la salida del paraíso, la nacida de Caín, el hijo Tubal Caín, que hace las primeras espadas, los primeros cuchillos, después del arma, de la quijada de burro, y muchas cosas. Hay entonces un recorrido histórico que no solamente parte de Caín, sino que ya en nuestros tiempos nacen de las sociedades indígenas. En el momento y desde el mismo momento en que son reducidos a labrar la tierra, a cuidarla para un jefe de la macroeconomía feudal llamada español, y en otras partes llamada ingleses. Y estas manos de obra y estos hombres que no tenían tierra, que hoy en día luchan, y los descendientes de ellos, por un pedazo, que eran los dueños de esto, se vieron reducidos al esclavismo. Y todo eso lo estudia la sociología histórica. Y puedo mencionarle autores. Aquí en Colombia hubieron muchos buenos. Hay uno que se llamaba Orlando Fals, creo que era Orlando Fals. Hubieron historiadores cubanos, historiadores guatemaltecos, historiadores mexicanos, historiadores y sociólogos de diferentes partes de esta América Latina, que han hablado de estas cosas.
Pero vamos a interesarnos un poco con lo que le está enseñando el profesor Robin a través de la literofilosofía para que ustedes también tengan idea de estas cosas y podemos introducirnos poco a poco en el A13 para ir dando forma a la cuestión agraria y las rebeliones y la guerra y la paz en Colombia. Por lo tanto, la sociología nos dice eso, que en la cuestión cuando recorremos la historia encontramos con que hay una sociedad indígena reducida a cuidar la tierra que era de ellos y que parte desde las cuestiones españolas y llega a la época actual, ojo, desde allá del siglo XIV, XIII, XV, algo así, hasta el presente. Todavía nuestros indígenas y nuestros campesinos, dueños de las tierras de América Latina, mendigan, pelean, ya los más firmes y bravos, como dice, hay que dar testimonio, Mateo 24:14, hay que dar testimonio de la lucha, sea con la bandera de la paz, sea con la bandera de las armas, por eso guerra y paz, para lograr un pedacito de tierra. Y todavía los grandes terratenientes que la tienen llenas de monte y se siembra ahí toda clase de porquería, no quieren que Caín siembre un pedacito de yuca y de papa para el mismo pueblo, que se alimente y no nos estén trayendo tanto alimento con hormonas que están volviendo a nuestros niños y a nuestras niñas, ya niñas de 7 años ya con tetas como mujer paría y pelados también, niñitos. Entonces es Satanás, según el reino de que le hablé, a quién domina este mundo, es el que está dominando o es el alcahuetismo de Dios para ciertos poderosos. Eres dueño de todo hasta donde mire, o realmente ante quiénes estamos y por qué y quiénes nos dominan desde el espacio sideral y desde esta tierra que es lo único que tenemos cuando moramos. Y por lo tanto aquí se encuentra para esto diferentes clases de lenguaje en todos los idiomas y muchos autores como usted, profesor Robin, sí, hablan con claridad acerca de la exposición de los diferentes libros que tratan sobre estos temas macro, microeconómicos y de la cuestión agraria, la reforma agraria y sus luchas históricas vistas a través de la literofilosofía, y en este caso esgrimiremos la sociología histórica para poder entender la cuestión de la lucha agraria por los que dicen que son bandidos o son no sé qué, pero que están luchando por un pedacito de tierra, y hoy en día no es la quijada de la mandíbula de un asno para matar a un hermano, sino fusiles y palomas con bombas en el pico. Y esa es la humanidad que tenemos actualmente, maldita especie humana, dijo un de allá mismo, inglés norteamericano, quien hizo las aventuras de Mark Twain. Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, y no se me pierda para la A13 y poder meternos poco a poco y darle fin a esta cuestión de la cuestión agraria en Colombia desde otro punto de vista de la literofilosofía inventada por el profesor Robinson Ferreira, el mejor del mundo, y hable y diga lo que sea, dígale al brujo que tengo aquí tengo una garrapata aquí que no me la quiero quitar porque esa garrapata me va a dar el poder de tener de extirparme una sangre negra que tengo. Aquí hubo un bandido llamado Sangre Negra, no me vaya a confundir con él.